Pasan 34 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con el diputado Frente Amplista del Movimiento de Participación Popular, Sebastián Valdomir. Sebastián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto acompañar la mañana. Bueno, Sebastián, el sábado fue el lanzamiento de la campaña de la 609 en el Parque Rodó. Fue un acto que tuvo además algunas particularidades respecto a elecciones anteriores. Una de esas particularidades es que no estuvo en esta oportunidad ni el expresidente José Mujica ni la ex vicepresidenta Lucía Topolansky por la internación de Mujica. Preguntarte en este sentido, primero que nada, ¿cómo sigue su estado de salud? Y por otro lado, ¿qué ideas suyas estuvieron presentes en este lanzamiento? Bueno, creo que estamos todos mucho con la expectativa de que Pepe se recupere, que pueda de alguna forma levantar esta situación luego del tratamiento de radioterapia que tuvo. Eso aparentemente tuvo un efecto médico positivo, pero claro, las lesiones que quedan a nivel del esófago le impide una alimentación adecuada. Ahora, la circunstancia de esta última internación, que aún está Pepe ahí, bueno, es hacerle una conexión directa a nivel del aparato digestivo para que pueda recibir alimentación sin pasar por el esófago, que está todavía en una situación un poco delicada. Pensamos que, por lo que nos dicen los médicos y lo que nos dice la médica de Pepe, es un par de semanas que pueda levantar un poco la cuestión de peso y volver a alimentarse de manera autónoma, que seguramente lo vamos a tener nuevamente en la chacra y mandando los mensajes que él siempre nos manda, y sobre todo en un momento como este, ¿no? Esta seguramente es una de las campañas más importantes tanto de Pepe y de Lucía, porque es la que se juega el retorno del Frente Amplio al gobierno, donde ellos también están pensando, y una de las cosas más importantes que tuvimos el sábado fue eso, ¿no? Una jugada que ellos trabajaron de manera conjunta y de manera muy aplicada, y que trajo, por ejemplo, el primer acto político de Blanca Rodríguez en un acto de la 609. Todo eso fue de cosecha propia de Pepe y Lucía. Entonces, imagínate que si estuvieran en una circunstancia normal, estarían militando como sabemos que militan desde siempre, ¿no? En actividades, abriendo cantones, participando en alguna feria. Esa es la expectativa que tenemos. Primero, que se recupere, que estén bien. Aparte, Lucía también tiene sus años y acompañar a Pepe es una situación delicada también para ella. Entonces, una vez que están monitoreados y que está Pepe monitoreado en la internación en el CASMU, seguramente vaya a poder recuperarse pronto. ¿Y cuáles te parece que fueron las ideas de Mujica que estuvieron más presentes en el lanzamiento de campaña? Bueno, sobre todo creo que hay una apuesta por un tono diferente en la campaña, ¿no? Todavía estamos en una campaña muy chata, ¿no? Con muy poco debate de ideas, está como muy tiroteada y con temas que no son, me parece, centrales en una campaña electoral. Y siempre se nos ha dicho, y particularmente Mujica en ese sentido es muy enfático, que tenemos que tratar de discutir los temas centrales de la viabilidad del Uruguay como nación, como país, como proyecto colectivo. Y bueno, se tocaron temas muy importantes como el tema de la desigualdad, ¿no? Realmente la cuestión que nos preocupa a todos, que es qué vamos a hacer para mitigar estos últimos 5 años de aumento de la pobreza, de recrudecimiento de la pobreza infantil, de aumento de la desigualdad de ingresos en las familias uruguayas, y sobre todo también una preocupación por el futuro, ¿no? Porque para un país como el nuestro, de 3 millones y poquito de habitantes, en un mundo tan incierto, encontrar los mínimos acuerdos de todo el sistema político, porque nosotros en el Frente Amplio, dentro del MMP, no decimos que tenemos la razón en todo, sino que tratar de ir y ponernos y sentarnos y ponernos de acuerdo con los diferentes actores políticos y actores productivos y del mundo del trabajo en nuestro país, me parece que es una tarea que Pepe siempre la ha militado mucho con ejemplos concretos. Ojalá la campaña electoral pueda ubicar y debatir algunos de esos temas, porque si no, lo que vamos a perder es una oportunidad sobre todo que la ciudadanía pueda comparar diferentes visiones y diferentes programas, diferentes propuestas de gobierno, y que si él estuviera en primera línea seguramente motivaría estas discusiones, ¿no? Como las motiva cuando nos manda algunos mensajes, cuando nos manda algunas cuestiones a los diferentes legisladores, dirigentes a nivel nacional que tenemos en el Frente Amplio y en el MDP.
Cuando hablabas recién del acto, mencionabas, bueno, otra particularidad es esto de que estuvo Blanca Rodríguez por primera vez como oradora, ¿no? en un acto del Frente Amplio, más allá de su presencia en la presentación, en la huella de Sereni. ¿Qué destacarías de su oratoria y cómo la viste también desde este nuevo lugar, ¿no? Que ya no era la conductora, sino, bueno, en rol de dirigente? Sí, fue interesante, un momento bien interesante para haberlo presenciado y haber sido testigo. Creo que Blanca nos propuso 3 historias, ¿no? Para escuchar. La primera, la historia de su vida, ¿no? De una mujer de un barrio de trabajadores de la periferia de Montevideo, una familia trabajadora, de la escuela pública, luego el Instituto Profesores Artigas, un barrio que de alguna manera se integraba con diferentes niveles socioeconómicos y en el cual había seguridad para que los gurises pudieran estar en la calle, ¿no? Esa historia con la cual arrancó su discurso me parece que nos remite a aquel viejo Uruguay donde los gurises jugaban en la calle, donde los vecinos salían a tomar mate y se hablaba con las familias del lado, y de alguna manera se compartía esa condición de ser familias que estructuraban su vida a partir del mundo del trabajo, ¿no? También de inmigrantes, ¿no? Y que se le daba la oportunidad a los gurises en la escuela pública de estar al lado de diferentes situaciones que en nuestro país integraba de una manera muy, muy, muy efectiva. Esa primera historia se engarza luego con lo que fueron los 15 años de gobierno del Frente Amplio, que ella hizo mención como muy, muy enfático en lo que tenía que ver con el Plan Ceibal, la UTEC, la creación de la Universidad Tecnológica en el interior del país, la explosión que hubo de primera generación de universitarios en muchas familias de nuestro país, todo ese impulso que se dio sobre todo a la descentralización y oportunidades a diferentes familias y sobre todo con perspectiva de futuro a muchos jóvenes del país. Y una tercera historia que son los últimos 5 años, ¿no? Yo creo que con esas 3 estructuras temporales Blanca nos plantea, bueno, los desafíos que tenemos para adelante, porque sobre todo en estos últimos 5 años lo que ella menciona, que creo que a nadie se le puede escapar, es que hubo un aumento de la desigualdad en nuestro país, un aumento de la violencia, un aumento del recrudecimiento sobre los sectores más vulnerables, particularmente los gurises, con el aumento de la pobreza infantil, y esa ruptura de puentes en la sociedad uruguaya que aparentemente los políticos no se pueden poner de acuerdo en estas cosas que son básicas de la viabilidad del país, ¿no? En esas 3 historias finalmente se cierra con una invitación, porque yo entiendo y entendemos en el Frente Amplio que esta elección es una elección histórica muy importante, porque o consolida problemas, ¿no?, que me parece que estarían asociados a 10 años de gobierno de coalición, sabiendo lo que ya hemos visto en esta primera experiencia de la coalición multicolor de la calle Pou, o volvemos a una senda donde la preocupación del gobierno esté en integrar y sobre todo en tratar de amoldar diferentes realidades para tratar de integrarnos más como sociedad y no dejar a nadie atrás, ¿no? Porque esa es la definición del Estado ballista, es decir, tratar de cubrir a aquel que está más necesitado y no esperar que, bueno, por alguna magia del mercado las familias puedan recuperarse luego de algún traspié o algún problema con el mundo del trabajo. Sofi recién te preguntaba por la palabra de Blanca Rodríguez, después también habló Alejandro Pacha Sánchez, quien además va a encabezar la lista al Senado. ¿Qué destacarías allí de su oratoria? Nosotros como primer acto de campaña lo que tratábamos de ver era el tono, ¿no? De la militancia de la 609 trabajó muchísimo para la interna. Fueron 4 meses muy fuertes, porque nosotros arrancamos la campaña antes de que terminara febrero, y de febrero al 30 de junio se hicieron decenas de actividades de todo tipo, y nuestra estructura de base fue muy protagonista de toda esa campaña y estaba como muy desgastada. Arrancamos este primer agite en Montevideo, en el Parque Rodó, con la expectativa de ver cómo se iba a dar ese reingreso ya a 6 semanas de las elecciones de octubre, y tuvimos una respuesta muy buena. El mensaje de Pacha creo que fue direccionado sobre todo a cuáles son nuestras preocupaciones, ¿no? Y en esta elección lo que se juega es sobre todo esa preocupación por recuperar una senda de crecimiento económico con inclusión social. Es decir,
es cierto que este gobierno mantuvo los consejos de salario, pero también es cierto que este gobierno ahorró plata con el salario y las jubilaciones de los trabajadores y jubilados y pensionistas. Bueno, hablaba de los 25.000 pesistas, ¿no? Decía volver a los consejos de salario donde no existan más salarios de 25.000 pesos. Por debajo del nivel de inflación. Es cierto que este gobierno muestra este último año una baja de la inflación, pero también es cierto de que los aumentos que se le dan a los jubilados y pensionistas en junio se lo descuentan el 1 de enero. Es decir, esa preocupación por aquellos sectores de menores ingresos es nuestra principal preocupación. Porque aparte sabemos que de esos sectores socioeconómicos, de gente que depende de su laburo, de gente que depende de una jubilación mínima o media, depende el bienestar y el acceso a salud, educación, cultura de miles de uruguayos. Ese es nuestro foco central y creo que Pacha lo colocaba en ese sentido así. Vamos a tener que trabajar mucho por volver a una senda de crecimiento que permita redistribuir y de alguna manera amparar a sectores que han quedado un poco a la intemperie en estos últimos 5 años. Y después hay un elemento central que yo creo que está difícil tratarlo en la campaña, pero que está revoloteando por la preocupación de todo el sistema político, particularmente el Frente Amplio, que es la cuestión de la seguridad pública, ¿no? Yo creo ahí que realmente ahí tenemos una preocupación específica porque la situación de violencia que se vive y de inseguridad en amplios territorios del país, yo creo que son el principal vector que amenaza nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Ahora vamos a profundizar un poco contigo en el tema seguridad. Y es difícil ponerlo en una campaña, en un discurso, en un acto que de alguna manera es una especie de reencuentro, una especie de que tiene que estar muy presente la alegría, el color, lo musical, la cultura, el abrazo con los compañeros y compañeras que vinieron de diferentes partes del país, pero es evidente que este tema va a estar presente a lo largo de las próximas 6 semanas, ojalá que esto termine el 27 de octubre, y siempre nos preocupa un poco volviendo en esa perspectiva de análisis que planteó Blanca Rodríguez, que es que, bueno, violencia es lo que vivimos en materia de inseguridad y de delitos, pero también hay una raíz social de desigualdades que son también lo que motivan las violencias sociales que cotidianamente están expuestas a miles de familias en nuestro país. Sebastián, integrás justamente el comando de campaña del MPP en Montevideo y en ese sentido preguntarte, bueno, ¿cuáles son los barrios donde están poniendo la mayor energía, dedicándole el mayor tiempo para, bueno, recuperar votantes, convencer? Bueno, el primer agite que se hizo este sábado, Sofía, es el primero de una serie de por lo menos 17 o 18 más. Vamos a tener por lo menos una actividad de esas características por coordinadora, luego vienen como 10 o 12 más en Canelones. Nuestra apuesta es tratar de mostrar a toda nuestra dirigencia, a todos nuestros compañeros que se están proponiendo como referentes desde los territorios, para que tratar de involucrar sobre todo a los zonales y a las estructuras de base de nuestra organización con, sobre todo, una perspectiva que es la que ha tenido históricamente el MPP, que es, bueno, la zona metropolitana, digamos, la zona de frontera con Canelones y San José, todo lo que tiene que ver con el Zonal A, el municipio A, el Cerro, el Paso de la Arena, lo que tiene que ver con el municipio D, el G, también en Sayago, Peñarol, Lezica, todas esas zonas que de alguna manera tienen una afluencia de gente humilde, de gente trabajadora, que es históricamente donde nosotros hemos sido más permanentes en nuestra presencia de militancia. Pero no vamos a descuidar ningún territorio, porque en definitiva nosotros también entendemos que lugares de alto tránsito donde la gente viene a trabajar o a pasar un rato, como por ejemplo puede ser la feria de Tristán Narvaja, la feria del Parque Rodó, lo que tiene que ver mismo el mercado agrícola, zonas del centro de la ciudad, también nos permiten, y siempre que ha ido Pepe o siempre que ha ido Lucía ha tenido una respuesta espectacular, siempre nos permite estar en contacto con la gente. Así que allí donde haya aglomeración de compatriotas para ir a arrimarle una lista o arrimarle un material, allí va a estar la 609. Claro, no vamos a perder ningún tipo de espacio ahí en ese sentido. Te lo preguntaba pensando justamente también cuando hablas de esto de los sectores más humildes, que se ha hablado tanto a lo largo de estos 5 años, como sobre todo del MPP, bueno, muchos votantes se fueron a Cabildo Abierto de estas zonas, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos abriendo locales también en el eje de Bellón y General Flores, Piedras Blancas, eso sucedió este fin de semana también.
Vamos a tratar de atravesar el territorio, al menos de la zona metropolitana, porque nosotros también estamos articulando mucho con por ejemplo, municipios de Canelones, con organizaciones y agrupaciones de nuestro movimiento de participación popular en diferentes zonas de Canelones y San José, por ejemplo, en Barros Blancos, por ejemplo, en Ciudad del Plata, donde tratamos de articular presencia y que haya por lo menos una voz y un material del Frente Amplio para que la gente se lo lleve y lo estudie con su familia en su casa. ¿Por qué? Porque sabemos que mucha gente viene a trabajar a Montevideo y que está circulando y en ese sentido hay como una movilidad de la población que es muy intensa y que nosotros de alguna forma tratamos de ir al encuentro de esa gente de manera masiva con toda nuestra estructura desparramada, ¿verdad? Y pensando, Sebastián, en lo que queda de la campaña, ¿cuál va a ser la agenda? ¿Cuáles van a ser los temas centrales para el Frente Amplio? Bueno, lamentablemente las campañas como el baile se hacen de a 2 o 3, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a tratar de colocar el énfasis en nuestras bases programáticas y cuando se conozca el plan de gobierno específico, seguramente ahora a mediados de septiembre, vamos a hacer un fuerte énfasis en ese paquete de propuestas para que todos más o menos salgamos en la misma línea. Lo que ya habíamos hablado, lo que tiene que ver con retomar una senda de crecimiento y desarrollo con inclusión. Allí el papel de las empresas públicas, el papel de lo que tiene que ver del presupuesto del gabinete productivo, lo que tiene que ver también con la articulación con el mundo del trabajo y la relación con la central de trabajadores. Es un eje vertebral de la generación de valor, digamos, ¿no? De la generación de nuevas divisas y de nuevas oportunidades de crecimiento del Producto Bruto. Pero también hay toda una agenda social que para nosotros es tan o más importante, que es todo lo que tiene que ver con la inclusión por medio de las políticas educativas, la política de salud, la política de vivienda y las políticas sociales, para ir al encuentro y tratar de recuperar a miles de compatriotas que quedaron por el camino, ¿no? Primero por la pandemia, luego por el resultado de la pandemia y a lo largo de 5 años porque no fueron el protagonista de las políticas sociales y de las políticas productivas de este gobierno. Entonces ha quedado mucha gente por el camino, gente que no llega a fin de mes, gente que está súper endeudada porque tiene que pagar una factura, tiene que pagar un medicamento y tiene que recurrir muchas veces a circuitos de crédito informal que las ponen en sistemas de indefensión o en situaciones de vulnerabilidad aún mayor. Todo ese tema específicamente de la fractura social que se evidenció en estos últimos años es el principal tema para nosotros. Y luego lo que tiene que ver con seguridad, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que están viviendo muchos barrios del país y ahora particularmente en Montevideo, ¿no? Lugares que para nosotros son muy importantes, como el Cerro, lugar de familias trabajadoras, lo que tiene que ver con Villa Española, lo que tiene que ver con Punta Rieles, lo que tiene que ver con Malvin Alto, ¿no? Tuvimos hace poquito también otras nuevas denuncias de que están volviendo a perder familias sus casas por acción del narcotráfico organizado. Sebastián, y en ese sentido, pensando también en seguridad, ¿está pudiendo el Frente Amplio disputarle la agenda al oficialismo? Porque si hace esto siempre es bailar de a dos y el oficialismo está intentando imponer sus temas, con los plebiscitos, con Venezuela, uno de los plebiscitos es allanamientos nocturnos. Sí, por eso decía, y gracias por traerme de vuelta al tema, Sofía, que es que no parece ser el tono por el cual quiere discutir particularmente el candidato del Partido Nacional, que coloca sobre todo un eje muy central en lo que tiene que ver con el plebiscito de la seguridad social, lo que tiene que ver con el plebiscito de los allanamientos nocturnos o incluso la agenda externa, como tú mencionabas, y estamos perdiendo la oportunidad de discutir temas que preocupan hoy a la familia uruguaya y al sistema nacional, al sistema político nacional. El Frente Amplio va a ser una apuesta fuerte en función de que tiene un programa aprobado por su Congreso, tiene unas bases programáticas y fue al encuentro, eso lo pudimos ver el 25 de agosto, el día del comité, de que hay avidez de decir, bueno, pero concretamente qué van a hacer en esto y esto, ¿no? Bueno, nosotros ya tenemos visiones específicas con relación a allanamientos nocturnos, tenemos nuestras resoluciones adoptadas con respecto al tema del plebiscito de la seguridad social.
es conocido nuestra posición, tenemos libertad de acción, algunos compañeros podrán profundizar más o menos en ese tema, pero nosotros vamos a hacer énfasis en el programa Al Frente, y particularmente cuando tengamos el plan de gobierno vamos a hacer mucho hincapié en las propuestas concretas que vamos a proponer y que va a proponer la fórmula para atender en lo inmediato, sobre todo el primer año, que se plasma en una ley de presupuesto, en un proyecto de presupuesto que se debate en el Parlamento y que es el que le otorga los recursos para los próximos 4 o 5 años de gobierno. Esa va a ser nuestra intención y nuestra apuesta. El Frente sí tiene una capilaridad y una presencia en el territorio bien desparramada, no solo en Montevideo, sino en todo el país. Y las giras también de la fórmula por el interior están teniendo esa tónica, ¿no? de ir a recorrer mano a mano, sin la intermediación de los grandes aparatos y de los grandes actos, en actividades de mayor cercanía con la población en el interior. Eso está rindiendo muy bien. Ahora entiendo que la campaña se va a enfocar los últimos 20, 25 días ya con papeletas y con listas en la mano y con las propuestas concretas que cada fórmula, al menos la del Frente Amplio lo va a hacer así, le arrime a la ciudadanía para votar el 27. Y si vamos, Sebastián, a un balance de la gestión, vos integrás además la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, ¿qué balance haces de la gestión de la cartera bajo la administración de Martinelli? Martinelli tiene un tono distinto al de Heber, es más, en ese sentido tiene mayor astucia de gestión, ¿no? Es menos declarativo, es menos polémico. Él se cuidó también de generar muchos anuncios como los que nos tenía acostumbrado Heber, ¿no? Aquello de hay un plan para las bandas, hay un plan para el microtráfico, volvieron las carteras. Se cuida de hacer ese tipo de anuncios muy, muy grandilocuentes que luego se demostraron que tenían resultados exactamente contrarios a los objetivos que buscaban. En ese sentido, es un ministro más joven, que no tiene experiencia parlamentaria, pero que es de la estricta confianza del presidente de la República. Y lo que procura, entiendo yo, es tratar de cerrar el periodo de gobierno en aguas calmas, desde la gestión del ministerio. El único problema es que la inseguridad y la violencia en el país es un volcán. Y claramente los números que va a dejar este periodo de gobierno son preocupantes y no tienen color político, porque ahí nosotros lo recordábamos este fin de semana, cuando vos vas a una feria o a un barrio o a una cooperativa, tanto da que seas un dirigente del Frente Amplio o dirigente del gobierno, que la gente te enfoca y te dice, por favor, ayúdennos de alguna manera. Si estás en Montevideo, te tiran algo también para la Intendencia en Montevideo, para los municipios. No importa el color político, porque la inseguridad hoy no está teniendo esa discriminación, digamos, está permeando a todos los niveles y en todos los territorios del país. Y ahí el balance en materia de la respuesta de las autoridades, ya sea el Ministerio del Interior como de la Policía Nacional, es muy deficiente, ¿no? Yo decía que la principal amenaza para el Estado de Derecho y la democracia nacional es el estado de inseguridad y la violencia que hoy es cotidiana en muchos territorios, ¿verdad? Está difícil tirarnos con cifras por la cabeza, pero tampoco sería responsable omitir de que este periodo de gobierno va a ser el que termine con mayor cantidad de homicidios de toda la historia. Y que en ese sentido lo que hace falta es ponernos de acuerdo y dejarnos de acusar mutuamente. Lamentablemente todos los operadores del gobierno en esta materia lo primero que te hablan es del periodo del Frente Amplio, del periodo del bicho Bonomi, de la fuga de tal o de cual. Y pasó hace 10 años, pasó hace más de 5 años. Entonces, ¿cuándo empiezan a asumir de que la situación que vivimos es un desastre? Porque para ellos, lamentablemente, está todo bien. Y en realidad no está todo bien porque te lo dice la gente, te lo dicen las encuestas. Entonces, lo que termina pasando es como un ejercicio de mucha necedad y cinismo, ¿verdad? Y si pensás en esto de, bueno, decís, no está todo bien. O sea, fui yo que te pateé el celular, capaz, desde acá. Cuando decís esto de, bueno, no está todo bien, desde el Frente Amplio, ¿cuáles son las principales fallas que encuentran? O sea, ¿qué está fallando en las políticas de este gobierno que no han podido tampoco con la seguridad? Bueno, hay un problema de conducción, ¿no? Hay un problema de mando a nivel de la Policía Nacional. Claramente
cuando nosotros vemos el otro emergente, que es cuando decían hay que respaldar a la policía, y uno de los principales demandas de todos los sindicatos policiales es atención en materia de salud mental, con una cantidad muy importante, impactante de suicidios policiales, pero también de certificaciones médicas, a nivel de los policías ejecutivos, con problemas de violencia doméstica o de consumo problemático o de salud mental en la familia de los policías. Bueno, evidentemente que hay una presión sobre el policía de a pie, que no se está viendo amparado o contemplado a la hora de hacerlo protagonista de una policía mucho más de cercanía y con una orientación comunitaria. Eso me parece que de dónde proviene esa presión sobre el policía de a pie, proviene con esa manija que se le ha dado al tema desde el propio inicio con Larrañaga, ¿no? Era apoyar a la policía, decir que todo lo que hicieran estuviera bien y darle para adelante, y que la cosa se resolvía porque había que doblegar a la delincuencia de los malandros. Eso lo dicen hasta ahora algunos senadores del Partido Nacional. Bueno, la cosa es un poquito más compleja. Y a la hora de hacer operativos o a la hora de trabajar concretamente la información que viene de las denuncias o la información que viene de la inteligencia policial, evidentemente la policía está corriendo atrás de los emergentes del delito, ¿no? Y no logra de alguna forma trabajar en esta lógica que quiere el ministro actual, que es, bueno, hay que prevenir pero también reprimir. Creo que al final no se termina haciendo ni una cosa ni la otra, porque se perdió mucho tiempo. Los policías saben que estamos próximos también a un cambio de gobierno y que estos jefes, hemos tenido decenas de nombramientos de jefe de policía. Muchos han tenido que dejar sus cargos por denuncias de corrupción o por problemas de fallas administrativas en la gestión concreta. Bueno, eso también es un problema de mando. Sí, hemos hablado acá que de los 19 jefes departamentales, solo 4 permanecieron durante todo el periodo. Y algunos departamentos que han cambiado más de 3 o 4 veces su jefatura de policía. Este último, yo recibí un mensaje también que está circulando acerca de este último suicidio. Se nombra directamente al jefe de policía de Montevideo como uno de los que presionaba a la persona que terminó quitándose la vida, un hecho trágico, terrible. Bueno, esa circunstancia hace que la policía no se sienta protagonista, sino que está como demasiado presionada por las jerarquías, y tratar de generar esos resultados que las estadísticas y las denuncias concretas no están mostrando. Y pensando, Sebastián, en los discursos, vos recién te referías, ¿no?, a las posturas que hay dentro del oficialismo. Y hay discursos variados en realidad dentro de la coalición, ¿no? Porque tenemos desde posturas que van desde pedir la declaración de emergencia hasta el diagnóstico que hace el Partido Nacional, que es positivo. ¿Y no te parece que hay allí una idea, que hay algo que se le escapa al Frente Amplio en esa idea de, bueno, de que en realidad todos proponen lo mismo dentro de la coalición, de que todas las posiciones son iguales? Sí, ahí hay como una división de tareas. Yo ahí comparto eso que vos decís, Lucas, en el sentido de que, bueno, la coalición está mostrando las críticas, ¿no?, de lo que deberían hacerse. Ahí tenemos, por ejemplo, un Subía, tenemos lo que puede aportar de repente Bordaberry con estas últimas medidas que propone en materia de seguridad, y algunos que defienden a tapa cerrada todo lo que se ha hecho, indiferentemente que el ministro haya sido Larrañaga, Heber o el actual ministro Martinelli. Y ahí se pierden etapas, ¿no? Nosotros entendemos que es cierto, el principal eje de amenaza para la seguridad y la tranquilidad del país es el narcotráfico, y en ese sentido lo que cuesta creer es cómo este gobierno le ha facilitado todas las vías de acceso a los canales de distribución, a los canales financieros, al gran narcotráfico como fenómeno económico, ¿verdad? Y ahí, evidentemente... ¿A qué te referís? ¿Al debilitamiento del tema de lavado de los activos? Controles a nivel de aduana, el debilitamiento de los controles a nivel carretero, la enorme falencia que tiene el país para controlar su espacio aéreo y su mar territorial. Esto no lo dice el Frente Amplio, lo dice el propio ministro de Defensa, que las fronteras son un colador. Cuando nosotros lo dijimos hace 2 años, poco menos que se escandalizaron. Y ese doble discurso, ¿no?, ese permanente estar de un lado y del otro del mostrador que la coalición muestra en temas de seguridad, es la primera valla que impide tener un abordaje responsable de un problema muy complejo. La declaratoria de emergencia en materia de inseguridad es del 2019, está contenida en el propio compromiso por el país, nunca la aplicaron. Cuando le preguntamos qué significaba, ni ellos sabían, ¿no?, qué significaría eso.
y hasta el propio en su momento el propio ministro Heber decía que era una propuesta de marketing. Bueno, el tema es que se comprometieron los presidenciables y en aquel caso firmaron un documento apoyando a la calle Pou diciendo que lo iban a hacer. Ahora lo propone Cabildo Abierto faltando 2 meses para las elecciones. Entonces es como muy poco serio todo el abordaje que está haciendo la coalición de este tema y contrasta con las vicisitudes que afrontan las familias uruguayas que colocan el tema de la inseguridad y la fragilidad de los territorios ante la delincuencia como el principal eje de preocupación cotidiana. Pero reconoces que, por lo menos en tema de seguridad, sería un eje en el que la coalición no actúa como bloque, por lo menos. No actúa como bloque. Después, eso lo vimos en la interpelación a Heber, ¿no? El año pasado, cuando se interpeló al ministro, él se fue sin el apoyo parlamentario, porque entre otras cosas ni el Frente Amplio ni el Cabildo Abierto le firmaron el apoyo a su gestión. El tema es que, claro, por eso yo decía hoy que estamos arriba de un volcán en materia de inseguridad, porque por más de que pasen los ministros, incluso un ministro súper mediático y polémico como el senador Heber, ninguna gestión ha logrado dar cuenta de tener algún resultado positivo en este tema. Y contrastan mucho esos operadores de segunda línea que te dicen, no, pero bueno, bajaron las denuncias de hurto o bajaron los abigeatos. La inseguridad no pasa por ahí. Lo que está pasando en un territorio como el Cerro Norte, o lo que está pasando en Villa Española, donde hacen allanamientos y encuentran armas casi que de calibre de guerra, bueno, hay un problema de monitorear por dónde ingresan esas armas. Eso es un problema a nivel de control de las fronteras. Acá hay un problema de corrupción también a diferentes niveles del Estado. No estoy diciendo solamente el Ministerio del Interior, pero por algún lado ingresan esos armamentos que no se fabrican acá, no se venden acá y que muchas veces se hace la trazabilidad y vienen de Argentina o de Brasil, ¿no? La operativa de grupos criminales transnacionales a nivel de las cárceles uruguayas, lo que tiene que ver con el trasiego de cocaína, lo decían ustedes en el primer avance de Nada que Perder, con la cocaína que se encuentra en Barcelona o en Portugal. Pasaron 8.000 kilos de cocaína por una instalación portuaria uruguaya y acá nadie dice nada. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa ahí con las responsabilidades políticas? No concretamente, bueno, ministro, no, porque ahí está involucrado justamente, sí, ministro del Interior, pero si se quiere también por el tema fronteras, bueno, no sé, defensa, el director de aduana. Este gobierno lo que ha dicho, y particularmente la ministra de Economía ha sido como muy enfática en eso, es, bueno, la instalación de los escáneres en el puerto va a resolver el monitoreo de los contenedores. A ver, el escáner es una máquina, y la máquina la operan personas que sí pueden ser corrompibles. Uh-huh. Entonces, el problema no es instalar 2, 20 o 50 escáneres. Que no era menor igual, porque se venía reclamando. No es menor. También nos habían dicho que iban a estar operativos en mayo. Uh-huh. Estamos a fines de septiembre y todavía no están operativos, le están buscando lugar, le están instalando. Bien, otra más para la tapadita. Pero el tema es que a lo que íbamos es que por más de que haya escáneres y por más que haya monitoreo de la carga, si nosotros estamos dando una señal de que hay partes del Estado que pueden ser corrompibles y no hay una línea clara de combate al narcotráfico y sobre todo inteligencia con los países vecinos, particularmente con Paraguay y Argentina, que es por donde baja la hidrovía de la droga, del cual el gerente aparentemente es Marcet. Bueno, lamentablemente lo que estamos haciendo es tratando de perseguir al tema luego que surge, y ahora encontraron en un puerto europeo un cargamento y que hacen un sumario a 2 funcionarios que de repente, no sé si estarán involucrados o no, pero siempre la respuesta es luego que explota la bomba. Pero sí, si los eslabones más bajos, por eso te preguntaba también por las responsabilidades políticas. Lo decía el propio presidente. Bueno, veremos, se hará una investigación. Yo la verdad que quedé sorprendido con el tono displicente con el cual el presidente trató el tema, ¿no? Bueno, veremos qué pasa. Y no, para atender el narcotráfico no es veremos qué pasa, tiene que haber inteligencia policial, planes, ejecución y monitoreo de los resultados. Claro, como estamos ya en la recta final de un periodo y lo que no se hizo hasta ahora no se va a hacer, el resultado ¿cuál es? Es que el Uruguay perdió, el gobierno uruguayo, el Estado uruguayo perdió por goleada con el narcotráfico. Y cada cargamento que se encuentra en Europa o cada cosa que pasa por aquí
y no se detecta, es otro gol en contra que se hace el Estado uruguayo, que no logra asegurar un activo público como es el puerto, como una carretera, como el espacio aéreo, como la soberanía nacional, no logra asegurar eso ante el crimen organizado regional. Bueno, menuda tarea va a tener el próximo gobierno para resolver esto, ¿no? Porque, entre otras cosas, reitero, la viabilidad del Estado de derecho, ¿no? Y que el Estado no sea una parcela de feudal donde señores que transitan de un lado y del otro de la legalidad logran hacer uso de infraestructuras, ya sea físicas o infraestructuras bancarias o infraestructuras de otro corte que incluso pueden llegar hasta la política. Bueno, lamentablemente vamos a tener y seguir perdiendo y corriendo atrás un tema que es un fenómeno económico transnacional de mucho poder, que mueve muchísimos millones de dólares y que no se le ha encontrado la vuelta casi que en ninguna parte del mundo. Ahora, nosotros como país chiquito, entre medio de Argentina, Brasil y a 4.000 kilómetros de la producción del 95% de la cocaína a nivel mundial, tendríamos que tener algunas estrategias de seguridad nacional mucho más pensadas, elaboradas y compartidas por todo el sistema político, y no irnos tirando por la cabeza como hizo la coalición en la elección pasada, en la campaña electoral pasada, haciendo de la seguridad el principal eje de sus promesas electorales, promesas que luego no cumplieron, ¿verdad? Vos hacías recién referencia al caso, Sebastián. ¿Qué opinión te merece el fallo del fiscal, el fallo de archivar la investigación por la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet? Bueno, la expectativa que tenemos es la segunda investigación, ¿no? Porque claramente yo el otro día escuchaba a algunos legisladores de gobierno decir, bueno, díganme cuáles son los casos de corrupción de este gobierno. Y bueno, yo debería ir al concepto de corrupción y a las figuras delictivas que configuran, por ejemplo, delitos contra la administración pública o otras figuras delictivas en el Código Penal. Y bueno, y tendría que ver si todos los escándalos que nos ha venido acostumbrando este gobierno configuran o no delitos en esa tipificación más del Código Penal. Lo que nadie puede esconder es que desde el primer año incluso hubieron operadores del gobierno, y ahí arranco con el propio ministro de Turismo, que en su momento tuvo que dejar la cartera, el Colorado Cardoso, que de alguna manera tenía una gestión displicente de los recursos del Estado, particularmente de lo que tenía que ver el Ministerio de Turismo, con ejecuciones dudosas cuando el país se tenía las fronteras cerradas porque estábamos en una pandemia global. Bueno, pero desde ahí, el Ministerio de Turismo, Salto Grande, la Intendencia de Artigas, el pasaporte a Marcet, la gestoría que hacía Astesiano en la torre presidencial, es un collar enorme de hechos reñidos con la transparencia y la ética pública, y han sido protagonizadas por integrantes de este gobierno. Entonces, cuando hasta no nos podemos poner de acuerdo en si lo que se hizo estuvo bien o mal, ¿no? Y se pierde de vista de que en definitiva tendríamos que haber hecho pasos concretos a nivel legislativo, por ejemplo, aprobar lo de enriquecimiento ilícito, darle más potestades a la Junta de Transparencia y Ética Pública, darle lo que se requiere a partir de el monitoreo de las campañas, de los fondos para las campañas políticas. Bueno, todas señales que habría que haber dado, o incluso cumplir con la ley, ¿no? A nivel de la ley Cristal, la operativa de la Junta de Transparencia, la JUTEP, cumplir con la ley, hacer operaciones específicas en materia de investigación en materia de lavado de activos, investigación en materia de enriquecimiento ilícito. Todo eso ha sido una gran carpeta vacía por parte de este gobierno. Lamentablemente la Fiscalía en este caso yo creo que no visualiza responsabilidades políticas de los principales involucrados, pero las responsabilidades de la gestión están señaladas porque en su momento tuvo que renunciar el ministro del Interior, el canciller de la República, los dos subsecretarios y el principal asesor de la presidencia. Todo esa andanada de renuncias, ¿por qué sucede? ¿Porque las cuestiona el Frente Amplio o porque es imposible mantener a estos operadores políticos en sus cargos de responsabilidad? Creo que es por esto último. Y bueno, la Fiscalía de cierto sentido tendrá que dictaminar con lecturas un poco más ajustadas a
a lo que se hizo, en este caso a ver si se destruyó un documento público como un expediente de la Cancillería, y si se hizo, quién lo hizo y quién mandó a hacer eso y quién lo ejecutó, ¿no? Porque eso me parece que es la gran duda que tenemos ahora. No sé si esto dará para hacerlo este año o será una investigación que la Fiscalía procederá con más tiempo, pero ahí evidentemente van a haber repercusiones a nivel del Poder Judicial y a nivel de la justicia, porque creo que van a haber resultados concretos con información que hasta ahora no sabemos. Y termino con esto, Lucas, el tema también de informaciones que este gobierno no ha logrado poner bajo el escrutinio público, o incluso evidencias de otras características que todavía no han sido periciadas, celulares, etcétera. Bueno, en algún momento se van a tener que abrir a la investigación fiscal. Diputado Frente Amplista, Sebastián Valdomir, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. Gracias a ustedes. Gracias.